Salvador, yo creo que están ligados evidentemente los temas de la reforma judicial que podría ser factible mediante la mayoría calificada a la que Morena y sus aliados aspiran a llegar y que sea declarada pronto. Y en ese sentido te pregunto cuál es tu opinión, en particular hoy de las duras críticas o señalamientos del presidente López Obrador contra el Consejo Coordinador Empresarial por la súplica que hace este Consejo Empresarial de que se ajuste la asignación de diputaciones y senadurías a un espíritu que no violente la convivencia y demás cosas. ¿Cómo vas viendo ese tema de la batalla política por la sobrerepresentación o no, Salvador? Sí, esos son los dos grandes temas donde sigue peleando la oposición, el de la reforma judicial, que solo para completar las ideas dichas antes, eh, tienen muy mal prestigio ante la gente, tanto la Suprema Corte de Justicia, pero más los jueces, porque las experiencias que hemos tenido los ciudadanos con los jueces han sido lamentables. Se les recrimina en encuestas y en estas mediciones que he hecho con herramientas de inteligencia artificial de qué opina la gente sobre la reforma judicial, jueces y la Suprema Corte. Reprueban, por ejemplo, el nepotismo con mucha fuerza, los gastos onerosos de viajes, de camionetas costosas, de salarios y aguinaldos muy grandes. Esas críticas son muy fuertes y también lo que no logran salir es de la liberación de políticos y de narcotraficantes que logran beneficios por decisiones de jueces y magistrados o de empresarios que deben mucho dinero de impuestos y que no los pagan. Es decir, el Poder Judicial se ha ganado a pulso el repudio de la gente, es decir, la gente está a favor de la reforma judicial según prácticamente todas las mediciones que he visto. Ahora, el tema de la sobrerepresentación está sumamente ligado porque también es un discurso tramposo el que esgrime la oposición. Por ejemplo, para la Cámara de Diputados, Morena y sus aliados ganaron 256 de 300 distritos. Esto quiere decir que tendrían, si no existieran las plurinominales, el 85% de los espacios en la Cámara de Diputados. Van a terminar con la regla actual que establece la Constitución con poco más del 70% de los diputados. Entonces, esa regla de sobrerepresentación no la vemos cuando se analiza por distritos, que ese es el criterio que se utiliza para dividir, para asignar las plurinominales. En el Senado estaría aún más fuerte la posición de Morena y sus aliados si tomamos en cuenta que ganaron 30 de 32 escaños que se pusieron a votación, es decir, el 93% de la representación que se sometió al voto popular. Entonces, hay una malinformación sobre este tema muy, muy grande, en la cual la oposición olvida o no quiere tomar en cuenta que la Constitución dice claramente que la sobrerepresentación se mide por partido político. Hasta el 8% de sobrerepresentación puede tener cada partido político y no se mide por coalición. Y esa regla la pusieron en el tiempo del Pacto por México, el PRI, el PAN, el PRD, incluso el Partido Verde Ecologista Mexicano. Antes del Pacto por México, la ley decía que no podía haber sobrerepresentación por coaliciones, pero desde el 2015, en el 2018, en el 2021, se siguió esta regla que está actualmente en la Constitución, así que no hay alguna razón por la cual deba tomarse algún criterio distinto. La lucha política de la oposición tendría que estar en tratar de buscar modificar la Constitución, lo cual, pues, visto los resultados electorales del 2 de junio, pues es una vía imposible.
ya ahorita mismo también es una guerra de artificios, los argumentos que ha estado dando la oposición, que son tramposos y mentirosos. Bien, Salvador, gracias. Jorge Meléndez, ¿qué opinas de este tema de la tal sobrerepresentación, cierta o falsa, y lo que puede implicar en cuanto a la posibilidad aritmética de reformas profundas en México? Jorge. Bueno, ya dijo Salvador lo del Pacto por México, yo voy todavía más atrás. Pablo Gómez hizo una propuesta exactamente de que el número de votos que saque un partido sería el número de diputados que tenga. Y le dijeron, no, estás loco, ¿cómo va a hacer eso? Luego vino una serie de reformas y avaladas por los señores mareados de rosa, los que estuvieron antes en el IFE y después en el INE. Y ellos aceptaron este tipo de mecanismos y condenaron cualquier modificación porque los que estaban al mando, el PRI y el PAN, que han hecho desde hace muchos años, y el señor Luis Sánchez Aguilar hablaba del PRIAN en el año de 1988, ese PRIAN quería seguir manejando el país durante muchos años. Y entonces pusieron este tipo de sobrerepresentaciones. Y ahora se quejan, ya que no les es favorable, no solamente ellos, bueno, los del Consejo Coordinador Empresarial dicen, vamos a hacer un México más justo. Pues suena una carcajada en el país porque son los que menos hacen el México justo. Así pues, ellos han puesto las reglas durante años, muchos años, y ahora se quejan de esas reglas. Y obviamente la cacareada y no cierta sobrerepresentación, lo que ellos acordaron, ahora les va a estorbar para que haya este tipo de modificaciones. Con las modificaciones que ellos pusieron, pues obviamente Morena y sus aliados van a tener en la Cámara de Diputados posibilidad de reformar la Constitución. En el Senado les van a faltar 2 o 3 senadores, pero bueno, hay que recordar que hay 2 ahí en el aire del PRD. Hay que recordar que este señor Beltrones ahora ya hasta lo sacaron del PRI. Hay que recordar que en el Movimiento Ciudadano hay una serie de senadores, entre ellos Luis Donaldo Colosio, que pueden votar esas leyes. Por eso están tan nerviosos y tan preocupados. Y nuevamente hay una ofensiva en los medios y la gente a veces lo cree. Según una encuesta hoy, ha bajado tanto el grosor de quienes están por la reforma judicial como por quienes están a favor de que se cumpla la ley. Y claro, porque hay un bombardeo por todos lados en contra de este tipo de posiciones. Por lo tanto, yo creo que le están haciendo al cuento y están tratando de influir por los medios que ya sabemos, televisión, radio, prensa escrita, y vemos que en los medios, por ejemplo, como en Universal, hay nuevos articulistas, pero nuevos articulistas que estuvieron en la llamada Marea Rosa. Por lo tanto, claro, si uno lee solamente esos periódicos, yo los leo, pero solamente esos, pues se dará cuenta de que la cosa está muy mal, según dicen esos opinadores. Sí. Aunque a estos opinadores ya poco mundo les cree ahora. Bien, Jorge, gracias. Daniela Pastrana, ¿qué opinas sobre este tema de la tal sobrerepresentación?
Bueno, ahora estamos muy coincidentes los tres. Yo creo que, que estamos en el mismo canal, porque además creo, Julio, que no, como que hay gente que le apuesta a la desmemoria, que sí ya tenemos algunos problemas de memoria algunas personas, pero le apuestan a la desmemoria colectiva. No sé si tú recordarás, pero justo en este espacio, hace como un año, cuando estaban todo el tema este de yo defiendo al INE y que la primera manifestación que iba a haber en ese sentido, algunas personas pues argumentábamos o intentábamos argumentar en contra de esas expresiones que mantener las cosas como estaban y no modificar nada, que era el planteamiento original, primero del plan A, luego del plan B y luego que terminó siendo el plan C, en el tema justo del Congreso, de la composición del Congreso con estas reformas que se intentaron, era que esa reforma, o sea, que dejar todo como estaba, beneficiaba a Morena, no nada más por el tema de la sobrerepresentación, sino por el tema de las prerrogativas y por el tema también de las composiciones estatales, porque tenía la mayoría. Y yo tengo, mi impresión es que pensaron, o sea, nunca pensaron o nunca en el escenario, en los escenarios de la oposición, nunca estuvo la posibilidad de que realmente hubiera este resultado con esta decisión de la mayor parte de la población de decir si queremos que haya esas modificaciones, ¿no? No es un tema solo del presidente, sino queremos que haya cambios en el Poder Judicial, cambios en algunos organismos autónomos, incluso en la parte de los legisladores. Y que al final ese fue el mandato de la población, porque la diferencia fue amplia y por eso, claro, para algunos tener al Partido Verde o al PT como segunda o cuarta fuerza electoral, pues para mí es un horror, ¿no? En el caso del Partido Verde, por ejemplo. Pero esa fue, o sea, conscientemente, porque se sabía que iban en coalición y que el Partido Verde iba en paquete para la Cámara y para el Senado, y esa fue una decisión de las mayorías que decidieron votar por esa coalición en las cámaras legislativas, ¿no? Yo creo que no midió la oposición que ese iba a ser el resultado, porque insistían, y ese es el tema, o sea, hace un año o hace un año y medio estaban insistiendo en no modificar la composición del Congreso, en no hacer una reforma electoral con argumentos tramposos, como bien dice Jorge, argumentos que eran justo en el sentido, o sea, que confundían mucho a la población y quienes les decíamos esto va a beneficiar a Morena, pues al final pues lo que decimos es, pues les dijimos que eso iba a beneficiar a Morena, ¿no? Que eso no se iba, o sea, que al final de cuentas lo que están argumentando ahorita en contra es lo que ellos defendieron que se quedara. Entonces, pues dices, bueno, pues pónganse de acuerdo. El resultado, pues sí, al final de cuentas es que al final de cuentas, pues sí pueden terminar beneficiándose el proyecto y estas reformas que se han planteado, pero ese fue, creo yo, lo que conscientemente, aunque creyeran que no iba a ocurrir o aunque pensaran, aunque haya un desprecio por la decisión de la mayoría de las personas, lo que pues la mayoría de las personas decidió, o por lo menos la mayoría de las personas que decidió ir a votar, que fue darle esta carta a el Congreso para que estas reformas planteadas se concreten. Y bueno, pues ahora la discusión parece como el mundo al revés, porque ahora los que hace un tiempo estaban argumentando una cosa, ahora quieren la contraria, pero son lo que no permitieron que pasara, ¿no? Entonces, bueno, pues entonces ese es el escenario que tenemos. Ahora, a mí sí me parece importante pensar, y estaba leyendo yo la columna que hoy escribe Ernesto Núñez, el subdirector de Animal Político, que conoce muy bien al INE, y decía que este sentimiento, o sea, que hace 2 meses dentro de los consejeros del INE estaban muy, como muy en favor, o sea, había una tendencia de decir, bueno, que se respete lo que dice la Constitución, pero que hay algunos consejeros que empiezan a
a dudar de eso, mucho también porque están un poco enfadados de las formas y la presión que han sentido de unos grupos de Morena, ¿no? Entonces, creo que va a estar interesante ver qué pasa el viernes en ese sentido, ¿no? Y cómo son los alegatos de los consejeros y cuáles son las posiciones que cada un consejero va a tomar, porque al final, pues de ellos depende ahorita mucho de lo que va a ser nuestra vida pública en los siguientes años, ¿no? Entonces creo que va a ser muy interesante lo que decir. Bien, pues